Bueno amigos, siguiendo con el curso tutorial, les mando un saludo a todos mis amigos que están siguiéndonos por este canal de YouTube. En esta ocasión te voy a explicar sobre las funciones por categoría, funciones estadísticas. Te he tomado unas cuantas, pero en realidad son varias, en la cual te las voy a explicar y te voy a dar algunos alcances, cómo generar otras más avanzadas. Tenemos acá la función promedio, me dice que devuelve el promedio de sus argumentos, su sintaxis es promedio número 1, número 2, hasta más valores. Acá les he generado unas prácticas que ya están hechas, en la cual nosotros solamente nos vamos a dedicar a realizar los ejercicios que ya están hechos. Bueno, se trata de una venta semanal de autos que tenemos acá de lunes a sábados y queremos saber la venta semanal, en la cual la venta máxima, mínima, el promedio y la moda. Bueno, como ya te expliqué anteriormente, en la venta semanal, la total de ventas, se genera una suma, ¿sí?, que ya está generada. En este caso vamos a la media aritmética, que es el promedio. Tenemos acá la función promedio, acá nosotros lo vamos a generar con doble clic y vamos a sacar el rango de datos de la venta semanal, que es J5 a J14, en la cual me sale 13. Ese es el promedio, como quien dice, la media aritmética, la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. La siguiente función estadística es el máximo, su función es max, devuelve el mayor valor de una lista de argumentos. La sintaxis es max número 1, número 2, hasta más valores. Dentro del ejercicio vamos a encontrar acá la venta máxima, que vendría a ser igual max. Vamos a generar el mismo rango. Quisiera sacar acá el máximo de toda la venta semanal, en este caso me va a salir 16. Siguiendo con la siguiente función, el min, me dice que devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. Su función es min número 1, número 2, hasta más valores. Dentro del ejercicio acá vamos a generarlo, igual min. Entonces acá tenemos el mismo rango de datos seleccionados con clic sostenido y cerramos los paréntesis, y acá me va a salir la venta mínima de todo esto es 6. Bueno, continuando en video tutorial, vamos a encontrar acá la función moda. Me dice que devuelve el valor más común de un conjunto de valores. La sintaxis es modo número 1, número 2, hasta más valores. Bueno, este es para el 2010, te lo voy a explicar de esta manera. Acá tenemos, por ejemplo, igual el modo, lo tenemos acá. Me dice esta función está disponible por compatibilidad con el 2007 y versiones anteriores. Para el 2010 es modo, pero igual viene a ser el número que el número que más veces se repite o que está en todas partes, viene a ser 12. Ese vendría a ser la moda. Bueno, vamos a seguir con el siguiente función. La función contará y se cuenta valores que hay en una lista de argumentos. Esta palabra que cuenta valores me dice que puede ser valores numéricos o también pueden ser valores tipo texto. Su sintaxis es contará valor 1, valor 2, hasta más valores. Bueno, vamos a generar acá otro ejercicio. Tenemos acá un ejercicio de control de pasajeros, en la cual se desea saber la cantidad de turistas con edad que están viajando, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, así como también generar la cantidad de los que viajan a Tacna con sus montos, la cantidad de montos que viajan a Arequipa y respectivamente el Cusco. Bueno, acá vamos a generar en este caso los turistas, la cantidad de turistas. Vamos a ponerlo igual contará. Voy a contar cuántos turistas hay. Como estos datos son tipo texto, entonces me dice que son valores, valor 1, valor 2, pero como ya los tengo, solamente se va a generar un rango de B5 a B15 y me va a salir la cantidad de turistas, que vendría a ser 11. Siguiendo con el continuación, acá tenemos otro que me dice la función contar. Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. Esta palabra números solamente van a ser solo números, ya no letras, ya no texto. Su función es contar valor 1, valor 2. Entonces vamos a generarlo en el mismo ejercicio. Acá tenemos cuántos con edad están viajando. Por ejemplo, tenemos acá contar, que es muy diferente al contará. Y vamos a generar, en este caso son 11 turistas, pero los que tienen edad son 8 y 3 no tienen edad. 1, 2 y 3 son los que no tienen edad. Espero que me hayas entendido. Siguiendo con continuando con la siguiente función, el contar.si. Me dice que cuenta el número de celdas dentro del rango que cumple el criterio especificado.
Tienes que prestar mucha atención, muchos se equivocan en esta partecita. La sintaxis es contar puntos y rango criterio. Este criterio, si es un valor tipo texto, va encerrado entre comillas y lo vamos a generar de esta manera. Queremos sacar la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Tenemos acá igual contar puntos sí, que lo tenemos acá. ¿Sí? Le vamos a dar doble clic, el rango vendría a ser dentro del sexo, en este caso de D5 a D15, le vamos a poner una coma, como te dije, el criterio va entre comillas, le ponemos M de hombre, ok, cierro paréntesis y acá me va a salir que son de los 11 son 5 hombres y vamos a ver para el siguiente que vendría a ser mujeres, genero la misma fórmula, igual contar puntos sí, arrastro todo el rango y le voy a poner entre comillas F. En este caso me va a salir 6. Ahí tenemos los 11 pasajeros que van viajando dentro del bus. Ok, vamos a seguir con la siguiente función estadística. Sumar puntos sí. Me dice que devuelve la suma de todas las celdas de un rango que cumplen con unos criterios determinados. Acá, bueno, es un poquito más confuso. Espero que estés muy atento para que puedas hacerlo. La sintaxis es sumar puntos sí, en este caso sumar puntos sí, rango criterio, rango suma. Bueno, te lo voy a explicar con un ejercicio que ya está detallado acá. Quisiera saber cuánto es la suma de los pasajeros que van a Tacna. Te lo voy a poner de esta manera, sumar puntos sí, que lo tenemos acá. El rango vendría a ser todo el destino, ok. Entonces el criterio viene a ser, en este caso, el criterio vamos a hacer Tacna, ponemos acá entre comillas, y el rango suma vendría a ser el pasaje, o sea, en este caso te va a sumar todo lo que cumple la condición dentro del rango especificado. Por ejemplo, acá tenemos acá un Tacna que es 80, 80, 80. Acá tenemos otro que es 80 y 80. En este caso vendría a ser 5 por 8, 400. Entonces acá me debe salir el total de 400. Bueno, no me salió acá. Vamos a corregir este error. Es muy importante siempre saber los errores. ¿Por qué? A ver, si lo vemos, me permiten un tantito. Si le damos doble clic, tú estás viendo acá que está generando un espacio en blanco. Entonces eso quiere decir que acá, como es tipo texto, hay que generar un espacio en blanco, y un espacio en blanco también viene a ser un carácter que es contabilizado por el mismo programa de Excel. Bueno, ahí tenemos el 400. 400 es el monto total de los pasajeros a Tacna. Lo vamos a repetir de esta manera. Por ejemplo, tenemos acá sumar puntos sí. Vamos a generar todo este rango. Ok, entonces le vamos a poner en este caso Arequipa. Vamos a suponer que nosotros nos equivocamos también escribiendo, también no nos va a salir, ok, tenga en cuenta eso. Y pues generamos la lista del rango a sumarse. Entonces acá me va a salir los pasajeros a Arequipa 280. Bueno, somos más hábiles, copiamos todo esto y lo vamos a pegar al otro, que es lo mismo, pero con criterio cambiado. En este caso de Arequipa vamos a poner acá lo que es el Cusco en este caso, ¿no? Ok. Muy bien, entonces es 160, es el monto total de los pasajeros con destino a estas ciudades. Bueno, siguiendo con el siguiente función, tenemos acá contar punto blanco. Me dice que cuenta el número de celdas en blanco de un rango. La sintaxis es contar punto blanco rango. Acá viene a ser un rango. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. Tenemos acá la planilla de la empresa inmobiliaria Demos. Quisiéramos saber en este caso cuántos son los días que ha trabajado un trabajador y cuáles son los días que no ha trabajado, así como también en sacar el salario semanal, el total de secretarias y el sueldo promedio de las secretarias, obreros, gerencia. Bueno, acá tenemos una lista de empleados, en este caso, empezando con Bueno Pardo. Tenemos acá los apellidos, el cargo, el sexo, y acá son una X, significa que ha trabajado, y lo que están en blanco no ha trabajado. Bueno, teniendo en cuenta la función de días de función contará, vamos a sacar los días que no han trabajado, vamos a contar los espacios en blanco. Me dice la función que cuenta los espacios en blanco, ponemos acá contar punto blanco, que es la función.
Te lo repito, cuenta el número de celdas en blanco. Ok, entonces vamos a generar de lunes a domingo. En este caso al ojo son 3 días que están, son 3 celdas que están vacías. En este caso los días no trabajados es 3. Lo genero con un relleno de series hacia abajo, entonces se va a generar de una forma automática. Ok, acá los días trabajados ya vamos a sacarlo con la función contar, porque contará, porque va a contar lo que son valores que son tipo texto en este caso. Ok, ya como ya te lo repetí, sale 4. Ok, y lo rellenamos hacia abajo. Bueno, para terminar con este ejercicio vamos a generar acá el salario semanal, que son los días trabajados multiplicado por el costo por día, pero en absoluto. Ya recuerden que es F4 para sacar los símbolos de dólar, y me va a salir 4 por 80 es 320, y lo genero hacia abajo para que realizarlo de una forma más rápida. Bueno, eso vendría a ser todo lo que tenía que explicarte. Tenía acá también el promedio punto sí. Me dice devuelve el promedio, que viene a ser la media aritmética de todas las celdas de un rango que cumplen con unos criterios determinados. La sintaxis viene a ser promedio punto sí, rango criterio, rango suma. Es lo mismo como decir sumar punto sí, pero en este caso no va a sumarlo, sino lo va a promediar. Bueno, te lo voy a sacar acá rapidito nomás. Entonces acá tenemos igual promedio punto sí. El rango viene a ser lo que me están pidiendo del criterio que viene a ser secretaria, en este caso el cargo. Ok, como es criterio vamos a ponerlo entre comillas, tipo texto. Me dice acá secretaria, ok, entre comillas, y le voy a poner acá el rango promedio, que vendría a ser el salario. ¿Cuál vendría a ser el salario promedio de las secretarias? En este caso me va a salir 340. Vamos a ganar ser una, como esto de acá quiero que se convierta en un rango fijo, le presionamos F4, y esto de acá también viene a ser un rango fijo, F4 para que no se nos mueva. Ok, y lo rellenamos serie hacia abajo, y acá simplemente le vamos a cambiarlo de criterio. En este caso vendría a ser lo obrero para ganar tiempo. Ok, es 104. Para el otro ya vendría a ser, en este caso, gerencia, y su monto vendría a ser 160, y el otro es administrativo, también acá administrativo. Ok, entonces acá es 300, y acá mujeres. En este caso acá vamos a generarlo de nuevo, porque me dice cuántos son el promedio de mujeres. En este caso tendríamos que sacarlo de esta manera. Ok, coma, mujeres vendría a ser F. Ok, sí, coma, entonces acá vendría a ser el salario semanal. Espero que me hayas entendido. 320. Ok, gano habilidades, lo copio y pego para el otro, para el siguiente. En este caso lo voy a pegarlo. Ok, sí, y acá en lugar de poner F voy a poner M, que vendría a ser para los varones en este caso. Ok, espero que me hayas entendido de esta formulita. Acá voy a sacar el total de secretaria. Bueno, esto ya lo vas a sacarlo con igual contar punto sí. Entonces acá me dice hago el mismo rango, ok, como te lo expliqué anteriormente, y voy a poner acá el criterio, que vendría a ser secretaria. Ok, cierro paréntesis y le voy a presionar enter. En este caso me va a salir 4 que son secretarias. Le lo confirmo: 1, 2, 3 y 4, y así lo vas haciendo sucesivamente para el resto, que es tan sencillo, básico y elemental. Espero que se mantengan en línea con este canal de YouTube de videos tutoriales de Excel, y a la misma vez mandarle saludo a todos nuestros amigos de todo el mundo que nos están observando, y gracias por los comentarios, y sigan en este mismo canal, o pueden enviar un mensaje vía Twitter o vía Facebook, que yo gustosamente les estaré respondiendo. Hasta luego, hasta pronto.